¿Qué harías si desde niño fuiste obligado a convertirte en alguien perfecto a costa de perder emociones, libertad y una vida normal? ¿Buscarías venganza o intentarías recuperar el tiempo perdido? Esta es la historia de Kiyotaka Yanokoji, y te lo resumo aquí, en esta ocasión Classroom of the Elite. La historia inicia con Ayano llegando a una escuela creada por el gobierno japonés para formar a los estudiantes más sobresalientes del país, aunque claro, también hay excepciones. Ya en el salón llega el momento de presentarse y por ahora mencionaré a los personajes más importantes, que son Hirata, Kushida y Horikita, además de la profesora Sae encargada de la clase D. Ella explica cómo funciona la escuela y deja en claro que los estudiantes no pueden salir hasta graduarse o recibir un permiso especial. Además, dentro de la escuela existe prácticamente todo, funcionando como una pequeña ciudad. Y la economía se basa en puntos privados que cada estudiante recibe dependiendo de su rendimiento y el rendimiento del salón, comenzando todos con 100.000 puntos. Mientras Ayano iba a la tienda termina encontrándose con su compañera de asiento, Horikita. Y aprovecho para agregar algo importante. Ella es la hermana menor del presidente del consejo estudiantil, uno de los grupos más influyentes de toda la escuela junto a los profesores y el director. Y así pasan los primeros días hasta que Kushida se acerca a Yano para pedirle ayuda porque quería hacerse amiga de Horikita. Ayano acepta e incluso invita a Horikita a reunirse con ellos, quien sorprendentemente acepta, pero todo sale terriblemente mal. Horikita se da cuenta de que intentaban acercarse a ella a propósito y le deja algo en claro a Kushida, que no quiere ser su amiga. Y esto se debe a un pasado entre ambas que se explica en siguientes temporadas. Like para resumirlo. Y así continúan los días mientras Ayano observa algo curioso. La mayoría de estudiantes dormían en clase, llegaban tarde, no prestaban atención y gastaban sus puntos en cosas innecesarias. Pero llega el primer mes y todos reciben 0 puntos, dejando al salón completamente en shock. Es entonces cuando la profesora explica la verdadera realidad de la escuela. La clase D es considerada la peor sección de todo el instituto, debido a sus bajas notas, mala conducta y faltas constantes. Y aquí también se revela el sistema de clases. La escuela se divide en primer, segundo y tercer año, cada uno separado desde la clase D hasta la A. En pocas palabras, la D son los peores y la A son los mejores. Sin embargo, los salones pueden ascender o descender dependiendo de sus puntos. Por ejemplo, si la clase D supera en puntos a la C, automáticamente tomaría su lugar. Pero eso no es todo. Si un estudiante reprueba un examen, es expulsado y además perjudica a toda su clase. Con el paso de los días, la clase D empieza a preocuparse seriamente por los exámenes. Entonces Horikita invita a Yano a almorzar, aunque en realidad todo esto era una trampa para obligarlo a ayudarla a reclutar a los 3 peores estudiantes del salón, quienes son Sudo, Ike y Yamauchi. El más importante es Sudo porque los otros dos, bueno, ahí están, ¿no? La idea de Horikita era formar un grupo de estudio para evitar expulsiones, pero como era de esperarse, ninguno quería participar. Así que terminan recurriendo a Kushida para ayudarlos, aunque Horikita odia aceptar el apoyo de otras personas, termina aceptando. Y efectivamente todo sale mal porque Horikita era demasiado estricta enseñando y además los menospreciaba constantemente, provocando que los 3 abandonaran el grupo. Esa misma noche Ayano ve a Horikita siendo presionado por su hermano mayor, y al intervenir genera una pequeña confrontación. Lo interesante es que el presidente del consejo comienza a interesarse en Ayano, porque menciona algo bastante raro. Un estudiante había sacado exactamente 50 puntos en todos los exámenes, y sí, ese estudiante era Ayano. Algo demasiado perfecto para ser casualidad. Finalmente llega el día del examen y sorprendentemente todos aprueban, o casi todos mejor dicho, porque Sudo obtiene 39 puntos cuando el mínimo era 40, en pocas palabras estaba expulsado. Pero obviamente Ayano ya tenía todo planeado desde antes. Días previos había conocido a Ryuye, líder de la clase C, e Ichinose, líder de la clase B. Ambos serán importantes más adelante. Y aquí se revela el plan de Ayano, básicamente conseguir respuestas del examen usando a Kushida y chantajeando a un estudiante de tercer año, decidiendo darle todo el mérito a Kushida porque no quería destacar, ya que su objetivo era mantenerse como un estudiante promedio. Aunque Sudo seguía expulsado, debido a eso, Ayano va a hablar con la profesora para comprarle literalmente un punto extra. Y el precio es de 100.000 puntos privados, pero en ese momento también aparece Horikita y también termina pagando. Gracias a eso logran salvar a Sudo. Más tarde todos celebran en la habitación de Ayano, donde nuevamente le vuelve a dar el mérito a otra persona, y esta vez a Horikita. Esto molesta muchísimo a Kushida y acá descubrimos su verdadera personalidad, porque detrás de toda su actitud amable escondía un odio enorme hacia Horikita. Incluso llega a chantajear a Ayano para que no revele su secreto.
aunque sinceramente meterse con Ayano es una pésima idea. Tiempo después ocurre otro problema importante. Sudo aparentemente golpeó a 3 estudiantes de la clase C, pero en realidad todo esto era un plan de Ryugen para perjudicar a la clase D. Entonces todos comienzan a buscar pruebas o testigos para salvarlo, incluyendo Ishinose, quien está agradecida con Ayano por ayudarle anteriormente. Y aquí Ayano descubre algo interesante. Ishinose tenía una cantidad absurda de puntos privados porque toda su clase confiaba tanto en ella que le entregaba sus puntos para que ella lo administre. Y sí, todo esto después le traerá problemas. Mientras investigaban, aparece Sakura, una chica extremadamente tímida de la clase D, que había presenciado lo que realmente pasó, pero en la mañana siguiente Kushida accidentalmente rompe su cámara y termina acompañándola junto a Yano a repararla. Aunque durante la salida, el encargado del lugar empieza a acosar a Sakura y otra vez Ayano tiene que intervenir como siempre. Más tarde, Kushida le muestra a Ayano unas fotos provocativas de Sakura encontradas en internet, ya que Sakura tenía una doble vida. Mientras tanto, inicia el juicio de Sudo, donde podría ser expulsado, y aparentemente ya estaba condenado. Sin embargo, Horikita interviene junto a Ayano y Sakura aporta pruebas importantes, digamos, aunque la situación sigue complicada. Por suerte consiguen más tiempo, así que Ayano idea otro plan usando cámaras falsas para hacer creer a la clase C que habían sido grabados, y termina funcionando, obviamente. Los estudiantes retiran la denuncia y Sudo se vuelve a salvar. Por otro lado, Sakura seguía siendo acosada, esta vez incluso la atrapa, pero nuevamente Ayano soluciona todo y con ayuda de Ishinose logran atrapar al acosador. Mientras tanto, Horikita empieza a sospechar cada vez más sobre Ayano, porque era demasiado raro que alguien con tantas capacidades estuviera en la peor clase, y honestamente tiene razón. Poco después, incluso le ofrecen a Ayano entrar al consejo estudiantil, aunque él rechaza la propuesta. Más adelante finalmente se menciona una parte de su pasado, la famosa Sala Blanca, un lugar donde desde niños eran entrenados para convertirse en seres perfectos, y de todos los estudiantes, Ayano fue el mejor. Después viene el típico capítulo de piscina donde sinceramente no pasa gran cosa, aunque sí sirve para mostrar cómo Horikita poco a poco empieza a integrarse más con la clase, y ya tiempo después la profesora cita a Yanokoji y aquí se revela algo muy importante, ya que ella conoce perfectamente su pasado e incluso sabía por qué había escapado de la Sala Blanca. Por eso termina chantajeándolo para que lleve a la clase D hasta la clase A. Ayano acepta por el momento, aunque le advierte que podría arrepentirse. Después de eso, todos viajan en un crucero rumbo a una isla donde se realizará una prueba especial. Durante el viaje realmente no ocurre demasiado, salvo que los líderes de las demás clases comienzan a interesarse mucho más en la clase D. Y una vez llegan a la isla, comienza la verdadera prueba, donde debían sobrevivir durante una semana administrando recursos mientras descubrían quién era el líder de cada clase. Además, podían conquistar zonas especiales para conseguir puntos extra, solo que únicamente el líder podría registrarlas. Antes de continuar, aprovecho para presentar a Kei y a Koenji. Ahora sí continuamos. Todos comienzan buscando un lugar seguro para establecer la base y finalmente encuentran uno bastante bueno. Entonces entre todos deciden nombrar a Horikita como líder. Y aunque al inicio parecía ir todo bien, aparece Ibuki de la clase C, completamente golpeada, así que la llevan a su base a descansar. Con el paso de los días, todos colaboran para sobrevivir, excepto Koenji, quien abandona la prueba haciendo que la clase pierda 30 puntos. Mientras tanto, Ayano empieza a investigar a las demás clases. La clase B estaba perfectamente organizada gracias a Ishinose, la clase A permanecía en una cueva y la clase C parecían estar de vacaciones, aunque obviamente todo esto era plan de Ryugen. Y efectivamente Ayano comienza a sospechar, por eso revisa en secreto las pertenencias de Ibuki, y poco después toda la clase C abandona oficialmente la prueba por supuestamente enfermedad, y debido a que supuestamente están enfermos no pierden puntos, pero todo esto era obviamente plan de Ryugen. Luego ocurre otro problema en la base de la clase D, ya que la ropa interior de las chicas comienza a desaparecer, y todos sospechan de los chicos. Sorprendentemente, esta vez Hirata logra resolver el problema y no Ayano, milagro la verdad. Pero aquí empieza realmente el plan de Ayano para que su clase acabe primero, porque desde el inicio sabía que Horikita estaba enferma, y decide usar eso para manipular toda la situación. Primero hace que Horikita muestre la tarjeta del líder. Después provoca indirectamente que termine bañándose y se enferme mucho más. Mientras ella estaba vulnerable, Ibuki roba la tarjeta. Todo esto estaba saliendo exactamente como Ayano quería. Además, toda la clase comienza a discutir y el ambiente se vuelve un desastre. Y justo aquí finalmente vemos más sobre la Sala Blanca.
Un lugar tan extremo que prácticamente destruía emocionalmente a los niños para convertirlos en genios perfectos. Por eso Ayano Koji era tan bueno manipulando a las personas, porque literalmente fue criado para eso. Más adelante, Horikita enfrenta a Ibuki, pero termina perdiendo brutalmente, y cuando Ayano la encuentra, parece ayudarla. Aunque honestamente él permitió todo eso porque quería que Horikita cambiara su forma de ser y de pensar, y aprendiera a depender de otros. Al final termina retirándola de la prueba y por último ya manipula incluso a Hirata, considerado el líder ideal de la clase, y así llega el momento de revelar los resultados, donde el último lugar, la clase C, con 0 puntos. Tanto plan de Ryujin para nada, pero esto lo molesta y buscará venganza en la siguiente temporada. Tercer lugar para la clase A con 120 puntos, la supuesta clase perfecta. Segundo lugar, la clase B con 140. Y finalmente, en primer lugar, la clase D con 225 puntos, dejando completamente sorprendido a todos. Ya de regreso en el crucero, Ayano explica todo el plan que realizó desde las sombras, aunque nuevamente le entrega el mérito a Horikita para fortalecerla como líder junto a Hirata. Finalmente, la profesora vuelve a hablar con él y le advierte algo bastante serio. Su padre quiere regresarlo de vuelta a la Sala Blanca, al lugar que tanto le costó escapar. Y ya para terminar, Ayano revela cómo realmente piensa y cómo ve a las personas, ya que no los ve como amigos ni como compañeros, sino les ve como herramientas que puede usar hasta que dejen de servirle. Y así es como termina la primera temporada de Classroom of the Elite. Y si quiere que resuma la segunda temporada, dejen su like y comentario. Aunque antes de terminar me gustaría dar unos pequeños spoilers de la siguiente temporada, en concreto 3. La primera sería que Ryuji busca venganza con toda la clase D. La segunda es que se nos revela quién es el líder de la clase A. Y por último, Kei, la novia de Hirata, se vuelve el peón principal de Ayano. Y esto provoca que comience a desarrollar emociones, o quizás no. Ahora sí, sin nada más que decir, bye.